Antes de calcular el ángulo indicado, no está de más recordar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos de este triángulo rectángulo. Debes tomar en cuenta que el cuadrado que se coloca en un vértice de un triángulo rectángulo representa 90 grados. Y gracias a este detalle podemos identificar la hipotenusa, la cual se encuentra de manera opuesta al ángulo de 90 grados. Otro dato que debes considerar es que los lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos. Ahora bien, la información que tenemos en este triángulo rectángulo es que la hipotenusa mide 7.8 metros y que uno de sus catetos mide 5.3 metros. El dilema que tienen muchas personas es identificar si el dato proporcionado corresponde al cateto opuesto o al cateto adyacente de este ángulo. Pues bien, la situación no es tan complicada como parece, pues basta con observar que el lado que se ubica al frente del ángulo que queremos calcular se llamará cateto opuesto, y el lado que está adjunto al ángulo que queremos calcular se llama cateto adyacente. En otras palabras y de manera más sencilla, el cateto adyacente es aquel que está formando con la hipotenusa el ángulo en cuestión. En definitiva, el cateto que se ubica al frente del ángulo es cateto opuesto y el cateto que está junto al ángulo es cateto adyacente. Ahora bien, para calcular este ángulo recurrimos a las razones trigonométricas. Para un correcto uso de las razones trigonométricas aplicaremos el acrónimo SOHCAHTOA, el cual nos ayuda a recordar las razones trigonométricas principales. Es así que S significa seno, O cateto opuesto, H hipotenusa. Y por acá tenemos al coseno, que es la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Y finalmente la tangente, que es la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero ¿cuál de estas tres razones trigonométricas debemos utilizar para calcular el ángulo requerido? La táctica es observar cuáles son los datos que intervienen. En este caso conocemos la longitud del cateto adyacente y conocemos la longitud de la hipotenusa. Y es evidente que debemos utilizar la razón trigonométrica coseno, cuyo planteamiento es el siguiente. Coseno del ángulo alfa es equivalente a la relación que hay entre la longitud del cateto adyacente y la longitud de la hipotenusa. Antes de dar el siguiente paso, simplifiquemos las unidades de medida. Ahora, para calcular el ángulo alfa, debemos utilizar la función inversa del coseno, es decir, el arco coseno. Debes comprender que mientras una razón trigonométrica relaciona a dos lados de un triángulo rectángulo, su función inversa nos permite obtener el ángulo requerido. Y es justo en este momento que utilizaremos la calculadora científica. Para activar el arco coseno en una calculadora científica bastará con oprimir la tecla Shift y la tecla Cos. Como puedes observar en la pantalla, aparece cos a la menos 1 en lugar de arco coseno. Pero no debes preocuparte, pues cos a la menos 1 representa matemáticamente la función inversa de la razón coseno, es decir, arco coseno. Ahora tipiaremos esta fracción, oprimiendo esta tecla, y colocaremos en el numerador 5.3. En el denominador 7.8. No olvides cerrar el paréntesis. Y por último le das igual. Y el resultado aparece automáticamente en la pantalla. Y es así que hemos calculado nuestro ángulo alfa, que es aproximadamente igual a 47.20 grados.